Primero, William Melendez, ex agente de policía de Inkster, que se encontró en el centro de un escandaloso incidente en el que se propinó una brutal paliza a un automovilista negro, Floyd Dent. Con pruebas convincentes captadas por una cámara de salpicadero de la policía, se desarrolló el juicio, que desembocó en una sentencia que conmocionó tanto a Melendez como al público. William Melendez, ex policía, se encontró en el centro de un juicio que sacaría a la luz lo más profundo de su corrupción y la crueldad de sus actos. El incidente en cuestión se produjo durante un control de tráfico rutinario, en el que Melendez golpeó brutalmente a un motorista negro llamado Floyd Dent, propinándole 16 empujones en la cabeza. Melendez no sabía que sus acciones quedarían registradas en una cámara de la policía, lo que proporcionaría pruebas irrefutables de su mala conducta. Según los informes policiales, cuando Melendez y su compañero se percataron de que Dent no se detenía ante una señal de stop y no se aparcaba, a pesar de que las luces del coche patrulla estaban activadas, comenzaron a perseguir el Cadillac de Dent. Al ver las luces encendidas, Dent se preguntó si le estaban dando el alto y siguió conduciendo hasta que se dio cuenta de que le estaban dando el alto. Las pruebas de vídeo mostraban a Dent abriendo la puerta y extendiendo las manos. La policía afirmó que Dent gritó «¡Os mataré!» a los agentes y se resistió a la detención. Dent, por su parte, explicó que forcejeó temiendo por su vida y en un intento de liberarse de una llave de estrangulamiento. Al relatar el incidente, Dent expresó cómo sentía que intentaban acabar con su vida, haciendo hincapié en que luchaba por respirar y suplicaba a la gente. Durante el incidente, se descubrió que Dent conducía con el carné suspendido y supuestamente se encontró una bolsa de crack bajo uno de los asientos. Sin embargo, Dent se sometió posteriormente a la prueba del detector de mentiras, que superó, y no se encontraron sus huellas dactilares en la bolsita que contenía el polvo blanco descubierto en su coche. En consecuencia, finalmente se retiraron los cargos contra él. En mayo de 2016, Dent llegó a un acuerdo con la ciudad de Inkster por $1,4 millones como resolución del asunto. Fue detenido y acusado de mala conducta en el cargo, agresión con intención de causar graves daños corporales y agresión por estrangulamiento. William Melendez. Cargos: mala conducta en el cargo, agresión con intención de causar lesiones graves, agresión por estrangulamiento. A medida que se desarrollaba el juicio, la sala se llenaba de tensión y expectación. Melendez, plenamente consciente de las pruebas condenatorias en su contra, decidió no declarar, dejando el destino de su futuro en manos del juez y el jurado. Pero fue la juez Vonda Evans quien en última instancia tendría la última palabra en este caso. Conocida por su firmeza y su inquebrantable compromiso con la justicia, la juez Evans estaba decidida a hacer que Melendez respondiera de sus actos. Antes de dictar sentencia, la juez Evans permitió a Melendez dirigirse al tribunal. Con una expresión estoica en su rostro, Melendez habló, expresando remordimiento por sus acciones y reconociendo las dificultades que su comportamiento pudo haber causado a Floyd Dent y a su familia. Fue un momento que reveló un atisbo de humanidad dentro del policía corrupto, pero no fue suficiente para deshacer el dolor que había infligido. Utilizaste tus tácticas sucias y peliagudas y empleaste fuerza excesiva para arrestarle. Traicionaste a tu ciudad. Usted causó dolor a su encantadora esposa y usted causó al señor Dent angustia severa. El juez Evans, reconociendo los logros de Melendez y sus acciones para salvar vidas en el pasado, no escatimó en condenar su comportamiento cobarde hacia Dent. Reconoció que Melendez había hecho un uso excesivo de la fuerza y había traicionado la confianza de su ciudad, subrayando la gravedad de sus actos. En una sentencia que conmocionó a la sala, la juez Evans emitió su veredicto. Melendez fue condenado a entre 3 meses y 10 años de prisión. William Melendez, sentencia de 3 meses a 10 años de prisión fue un momento de ajuste de cuentas, un golpe de realidad para un policía corrupto que había abusado de su poder y violado los derechos de un ciudadano inocente. Cuando cayó el martillo, el rostro de Melendez no mostró ninguna emoción, quizá consciente de la magnitud de las consecuencias a las que se enfrentaba. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones. Algunos sintieron alivio de que se hubiera hecho justicia, mientras que otros reflexionaron sobre los problemas sistémicos que permitían que persistiera semejante corrupción. A pesar de sentir remordimientos por sus actos, Melendez tiene previsto recurrir la condena, con la esperanza de que se le imponga una pena más leve. Su abogado cree que la juez Evans podría haber sido aún más dura en su sentencia,
lo que plantea interrogantes sobre el verdadero alcance del castigo que merece Meléndez. Este caso demuestra que los policías corruptos ya no pueden esconderse tras sus placas. Jueces como Vonda Evans están dispuestos a exigirles responsabilidades por sus actos, garantizando que se haga justicia. Pero nuestro viaje no termina aquí. Hay más casos impactantes que explorar, más historias de policías corruptos y de jueces que los llevan ante la justicia. Nuestra siguiente parada nos lleva al Tribunal de Circuito del Condado de Seminole, en Sanford, Florida, donde se desarrolló un impactante caso que puso al descubierto los fallos del sistema. En este drama judicial, los focos se centran en Lisette González, una mujer de 46 años acusada de conducir bajo los efectos del alcohol. Al iniciarse el proceso, las tensiones se dispararon y la verdad se convirtió en un campo de batalla entre la defensa y la acusación. Lisette González. Acusación conducir bajo los efectos del alcohol. El abogado de González, armado con un alegato final, se acercó al tiro del honorable juez Fred, argumentando que simplemente no había pruebas suficientes para apoyar los cargos contra su cliente. Señaló que a González nunca se le hizo la prueba de alcoholemia ni se le extrajo sangre, lo que planteaba dudas sobre la validez de las afirmaciones del agente que la detuvo. El agente en cuestión era Michael Wagner, que había escrito en su informe que González había superado el límite legal. Sin embargo, la defensa argumentó que sin pruebas concretas, esas afirmaciones eran meras alegaciones, carentes de la sustancia necesaria para una condena. Mientras el abogado exponía sus argumentos con pasión, la tensión en la sala se hizo palpable. La juez escuchaba atentamente, sopesando los argumentos que se le presentaban. Era una batalla de palabras, un choque entre las afirmaciones de la defensa de que las pruebas eran insuficientes y la insistencia de la acusación en la validez del informe del agente que efectuó la detención. Quiero que se me aclare. Fue un error, admitido, de Michael Wagner, lo sé, que testificó hoy sobre eso. Además, estaba la cuestión de conducir con una licencia suspendida. Sin embargo, la suspensión de la licencia se debió a la supuesta conducción bajo la influencia cargo. Lisette González. Conducir con el carné suspendido. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el juez regañó al fiscal, que defendía las supuestas mentiras del policía. Puso en duda la integridad de las pruebas presentadas, destacando la falta de pruebas concretas que sustentarán los cargos contra González. La severa reprimenda del juez causó conmoción en la sala, dejando a todos en vilo. Por nada del mundo le suspendió el carné de conducir durante al menos unos meses. Pero la cosa sube de tono. ¿Por qué no espera un minuto? ¿Escuchan el testimonio incontrovertido de este oficial? Su señoría. Entonces, quiero que lo acuse de perjurio. Señoría. Lo acusará de perjurio. Admitió que fue un error, su señoría. No, pero mintió. Mintió en una citación jurada. Absolutamente no, su señoría. Con un tono decisivo, el disparo del juez Fred desestimó la acusación contra González, declarando que las pruebas presentadas eran insuficientes para demostrar su culpabilidad, más allá de toda duda razonable. Lisette González, cargos desestimados. Fue un momento de triunfo para la defensa, un rayo de esperanza para González y un duro recordatorio de que la justicia debe basarse en pruebas sólidas. Mientras la sala se llenaba de murmullos y jadeos, el alivio de González era palpable. Se había enfrentado a la posibilidad de sufrir graves consecuencias, pero la decisión del juez le había dado una segunda oportunidad. Fue una victoria para la defensa, un momento que puso de manifiesto el poder de un abogado experto y la importancia de un juez justo e imparcial. Este caso nos recuerda que el sistema judicial no es infalible. Depende de la integridad de los implicados, desde los agentes que detienen a los fiscales y jueces. En este caso, prevalecieron el discernimiento y el compromiso con la justicia del juez, que sacó a la luz los fallos del sistema y la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. A continuación, me adentraré en el caso de Zachary Wester, un ex ayudante del sheriff del condado de Jackson, que pensó que podía abusar de su poder sin consecuencias. A medida que profundizamos en el caso de Zachary Wester, se hace evidente que sus acciones fueron nada menos que escandalosas. Este ex ayudante del sheriff del condado de Jackson, encargado de hacer cumplir la ley, optó en cambio por manipularla en su propio beneficio. Wester se enfrentaba a un asombroso total de 67 cargos, entre delitos graves y delitos menores. Los cargos contra Wester incluían asociación ilícita, mala conducta oficial, falsificación de pruebas, detención ilegal, posesión de sustancias controladas, parafernalia de drogas y perjurio.
Estas graves acusaciones pintan un cuadro inquietante de un agente de la ley que abusó de su posición de autoridad. Zachary Webster. Cargos: chantaje, mala conducta oficial, fabricación de pruebas, encarcelamiento, falso posesión de sustancias controladas. Pero la cosa no acaba ahí. Los delitos de Webster se extendieron más allá de las meras acusaciones. Durante paradas de tráfico en 2017 y 2018, fue acusado de plantar metanfetamina y parafernalia de drogas en los vehículos de automovilistas inocentes. Esta revelación causó conmoción en la comunidad, ya que quedó claro que las pruebas falsificadas de Webster habían llevado a la condena injusta de numerosas personas. No se puede subestimar el impacto de las acciones de Webster. Se privó de libertad a personas inocentes, se manchó su reputación y se trastornaron sus vidas. La confianza que el público deposita en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se hizo añicos por el atroz quebrantamiento de esa confianza por parte de Webster. El efecto dominó de las acciones corruptas de Zachary Webster repercutió en las vidas de sus víctimas y en la comunidad en general. Una de esas víctimas, Teresa Odom, se presentó valientemente ante el tribunal para compartir el profundo impacto que la detención ilegal de Webster tuvo en su vida. Con los ojos llenos de lágrimas, expresó el dolor de haber sido despojada de su credibilidad como madre y abuela durante los últimos 2 años y medio. Pero la historia de Odom es solo una entre muchas. Innumerables personas inocentes sufrieron las consecuencias del engaño de Webster. Familias desgarradas, reputaciones destrozadas y vidas cambiadas para siempre. La carga emocional infligida por las acciones de Webster es incalculable. La comunidad también sintió el peso de esta traición. Los ciudadanos confían en que los agentes del orden protejan y sirvan, defiendan la justicia y mantengan el orden. Las acciones de Webster hicieron añicos esa confianza, dejando tras de sí una sensación de traición y desilusión. La comunidad se enfrentó a la realidad de que alguien que había jurado protegerlos había violado sus derechos y manipulado el sistema. El impacto de la corrupción de Webster se extendió mucho más allá de las víctimas inmediatas. Erosionó la fe y la confianza que la comunidad tenía en sus organismos, encargados de hacer cumplir la ley. Cuando llegó el momento de que Zachary Webster se enfrentara a las consecuencias de sus actos, la sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de argumentos y emociones. El fiscal, Tom Williams, abogó apasionadamente por una pena de 15 años de prisión, haciendo hincapié en la gravedad de los cargos y el devastador impacto en las víctimas. Destacó el hecho de que los expedientes judiciales falsificados de Webster se habían utilizado para condenar injustamente a personas inocentes en el mismo tribunal en el que fue declarado culpable. Williams recordó al tribunal que los ciudadanos otorgan a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley un inmenso poder en aras de la seguridad y la protección públicas. Ese poder conlleva una gran responsabilidad, y Webster había decidido violar esa confianza. Sus delitos constituyeron un atroz quebrantamiento de la confianza del público, y debía responder de ellos. En el otro bando, el equipo de defensa de Webster, Ryan Davis y Michael Ufferman, buscó clemencia para su cliente. Presentaron testigos de carácter, incluida la esposa de Webster, Rebecca, que lo describió como un hombre compasivo y cariñoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Presentaron la imagen de un hombre que había cometido un error, pero que tenía potencial para redimirse. Sin embargo, el juez, James Goodman, sopesó los argumentos y la gravedad de los cargos. Cargo 19, culpable de perjurio en relación con Teresa Odom, según la acusación. Reconociendo el impacto de las acciones de Webster y la necesidad de justicia, finalmente condenó a Webster a 12 años y 6 meses de prisión. Fue un castigo significativo, que reflejaba la gravedad de los delitos cometidos. Zachary Webster sentencia 2 años y 6 meses de prisión. La sala se llenó de emociones encontradas cuando se dictó la sentencia. Webster parecía arrepentido, derramando lágrimas detrás de su máscara. Las víctimas y sus familias pedían justicia, mientras que los partidarios de Webster pedían clemencia. A continuación, nuestro viaje por los oscuros entresijos de los policías corruptos y los jueces que los llevan ante la justicia continúa cuando llegamos a Denver, Colorado. Aquí descubriré un caso espeluznante que pone de relieve el abuso de poder y la resistencia de quienes buscan justicia. Nos centramos ahora en Anthony Waller, un acusado que se vio enredado en una red de sospechas y brutalidad. Detenido como sospechoso de múltiples delitos, el destino de Waller pendía de un hilo mientras esperaba su primera vista de asesoramiento. Fue detenido por detención ilegal y agresión en primer grado, un cargo de delito menor, así como un cargo de posesión de parafernalia de drogas.
Anthony Waller cargos, detención ilegal, agresión en primer grado, delito menor, posesión de droga. Durante esta audiencia crucial, Waller, deseoso de entender los cargos que se le imputaban, pidió aclaraciones al tribunal. Poco podía imaginar que esta inocente petición le llevaría a un horrible encuentro que cambiaría su vida para siempre. El ayudante del sheriff Brady Lovingier, responsable de mantener el orden en la sala del tribunal, respondió a la pregunta de Waller con una demostración de fuerza excesiva e injustificada. En un impactante acto de agresividad, Lovingier agarró a Waller y lo golpeó con fuerza contra el marco metálico de una ventana, dejando a los espectadores atónitos y consternados. La sala del tribunal se sumió en el caos cuando la brutalidad se desplegó ante sus ojos. El aire se llenó de gritos de incredulidad cuando el juez, los funcionarios del tribunal y los espectadores presenciaron este flagrante abuso de poder. La fuerza causó a Waller una profunda laceración en la cabeza y una fractura por estallido de la órbita izquierda. Consciente de la gravedad de la situación, el juez no tardó en tomar medidas. Presentando una queja por uso excesivo de la fuerza contra el ayudante Lovingier, dejó claro que ese comportamiento no se toleraría entre las paredes de su sala. El incidente provocó indignación y dio lugar a una investigación interna sobre la conducta del ayudante del sheriff. Tras este espeluznante incidente, la lucha de Waller por la justicia estaba lejos de haber terminado. Decidido a hacer rendir cuentas a los responsables, emprendió acciones legales contra el ayudante Lovingier y la ciudad. En una demanda civil, Waller buscó retribución por el trauma físico y emocional que sufrió a manos del ayudante del sheriff. Al final, la perseverancia de Waller dio sus frutos. El tribunal falló a su favor, reconociendo el carácter atroz de las acciones del ayudante del sheriff y la violación de los derechos de Waller. Fue una victoria de la justicia, un rayo de esperanza en un sistema que suele fallar a quienes más lo necesitan. Se le concedieron $50,000. Un juez concedió a Waller otros $176,026 para cubrir los honorarios de los abogados. Anthony Waller, indemnización $50,176,226. Sin embargo, en medio del triunfo, había un trago amargo que tragar. Waller, a pesar de su terrible experiencia, fue condenado por agresión en tercer grado, un cargo que parecía incongruente con la brutalidad que había sufrido. La ironía de la situación no pasó desapercibida para quienes siguieron el caso. Waller fue condenado a 2 años en la cárcel del condado. Anthony Waller, sentencia, 2 años en la cárcel del condado. Al reflexionar sobre el caso de Anthony Waller, recordamos la resistencia y la determinación de quienes se niegan a ser silenciados. Pero nuestro viaje no termina aquí. Hay más casos estremecedores que explorar, más historias de policías corruptos y de jueces que los llevan ante la justicia. El siguiente es el caso del oficial Michael Sipple, un exmiembro del Departamento de Policía de Rochester, que se enfrentó a la fuerte arca de la justicia por la brutal paliza de un caso de identidad equivocada que salió horriblemente mal. En la madrugada del 5 de mayo de 2018, el agente Michael Sipple y su compañero patrullaban por las bulliciosas calles de Rochester. Pocos sabían que esa noche rutinaria daría un giro oscuro, cambiando para siempre las vidas de los involucrados. Al recibir un aviso sobre un hombre buscado en la zona, Sipple y su compañero entraron en acción con la adrenalina corriendo por sus venas. Estaban decididos a detener al sospechoso y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, en el caos del momento, cometieron un grave error. Christopher Pate, un transeúnte inocente, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sin saberlo, su vida estaba a punto de dar un vuelco. Al acercarse, Sipple y su compañero confundieron a Pate con el hombre buscado, un caso de confusión de identidad que tendría consecuencias devastadoras. Sin previo aviso, Sipple se abalanzó sobre Pate, descargando sobre él un torrente de golpes. La brutalidad de la agresión fue espeluznante y dejó a Pate indefenso y desconcertado. A pesar de los desesperados intentos de Pate por mostrar su identificación, la rabia de Sipple pareció cegarle ante la verdad. A medida que se desarrollaba el altercado, las imágenes de la cámara corporal captaban cada momento angustioso. El vídeo, que más tarde se convertiría en una prueba crucial, reveló la espeluznante realidad del encuentro. Las súplicas de clemencia de Pate fueron ignoradas mientras Sipple continuaba su implacable agresión. Las imágenes mostraban al compañero de Sipple de pie, aparentemente paralizado por el desarrollo de los acontecimientos. Surgieron preguntas sobre su papel en el incidente y sobre si podría haber intervenido para evitar la violencia injustificada. Las acciones, o la falta de ellas, de ambos agentes serían objeto de escrutinio en los días siguientes.
Cuando la agresión llegó a su fin, Pate quedó maltrecho y magullado, con la confianza en las fuerzas del orden hecha añicos. El incidente duró apenas unos minutos, pero su impacto se sentiría toda la vida. La vida de Pate nunca volvería a ser la misma, atormentada por la traumática experiencia de aquella fatídica noche. El carácter estremecedor del incidente conmocionó a la comunidad y suscitó preocupación por la brutalidad policial y el abuso de poder. Los ciudadanos exigieron justicia para Pate y una investigación exhaustiva de la actuación del agente Michael Sipel. A medida que salían a la luz los detalles del incidente entre el agente Michael Sipel y Christopher Pate, las implicaciones jurídicas que rodeaban el caso se convirtieron en un punto central de debate. Las acciones de Sipel plantearon importantes cuestiones sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía y los derechos de los ciudadanos durante una detención. Posteriormente, el agente Michael Sipel fue acusado de agresión. Michael Sipel. Cargos. Agresión. Durante el juicio, el juez dejó claro que el caso no trataba de si los agentes de policía pueden usar la fuerza al efectuar una detención, ya que tienen concedida esa autoridad. Sin embargo, también se hizo hincapié en que los ciudadanos no tienen derecho a resistirse a la detención. El juicio se centró únicamente en el incidente concreto entre Sipel, su compañero, y Christopher Pate aquella fatídica noche. Las grabaciones de las cámaras corporales desempeñaron un papel crucial a la hora de arrojar luz sobre los hechos ocurridos. Proporcionó un registro claro e innegable de la agresión, dejando poco margen a la interpretación. Las imágenes mostraban el uso excesivo de la fuerza por parte de Sipel, lo que suscitaba dudas sobre la justificación y la razonabilidad de sus acciones. La Fiscalía argumentó que las imágenes de la cámara corporal demostraban claramente que Sipel y su compañero estaban justificados y actuaron razonablemente. Creían que las imágenes mostraban la interacción completa entre los agentes y Pate, lo que aportaba pruebas que respaldaban sus afirmaciones de que la fuerza estaba justificada. Por otra parte, el abogado defensor de Sipel reconoció la posibilidad de un veredicto de culpabilidad, pero expresó su sorpresa por la decisión del juez. Creían que las imágenes de la cámara corporal, aunque mostraban un encuentro violento, no reflejaban con exactitud las circunstancias que condujeron al incidente. Sostuvieron que Sipel utilizó un golpe discrecional durante la detención, lo que está permitido por la formación policial. Las cuestiones jurídicas que rodean el caso van más allá de las acciones del agente Sipel. Se plantearon preguntas sobre el papel de su compañero, que pareció quedarse quieto sin intervenir. ¿Fue su inacción un incumplimiento del deber? ¿Debería haber hecho algo más para evitar la agresión? El tribunal tuvo que resolver estas cuestiones. Finalmente, el juez Thomas R. Morse examinó detenidamente las pruebas presentadas y emitió un veredicto. Declaró al agente Michael Sipel culpable de agresión en tercer grado, concretamente en relación con el encuentro entre Sipel y Christopher Pate. Tras el veredicto de culpabilidad, la sala del tribunal contuvo la respiración mientras comenzaba la fase de sentencia del caso del agente Michael Sipel. En opinión del tribunal, fue mucho más allá de lo que habría hecho un agente de policía razonable. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el juez condenó a Sipel a 3 años de libertad condicional. Michael Sipel, sentencia: 3 años de libertad condicional, despedido del trabajo. Pero la sentencia del juez no acaba solo con la libertad condicional. Al reconocer que Sipel padece un trastorno de estrés postraumático, TPT, el juez reconoció la necesidad de más recursos y apoyo para los policías que se enfrentan a problemas de salud mental. Este reconocimiento arroja luz sobre los retos a los que se enfrenta el personal de las fuerzas del orden y la importancia de ocuparse de su bienestar mental. Como parte de sus condiciones de libertad condicional, Sipel tuvo que buscar ayuda para su trastorno de estrés postraumático. Este trastorno, que puede haber influido en sus actos, debía tratarse para evitar males mayores. Además, se ordenó a Sipel que se abstuviera de consumir drogas y alcohol mientras durara su libertad condicional, haciendo hincapié en la necesidad de un comportamiento responsable y de rendir cuentas. Las consecuencias de las acciones de Sipel se extendieron más allá de la sala del tribunal. Posteriormente, fue despedido del Departamento de Policía de Rochester, una clara indicación de que sus acciones no eran toleradas en el cuerpo. El despido sirvió para recordar que las acciones de un agente pueden empañar la reputación de todo un departamento. La sentencia y las consecuencias a las que se enfrenta el agente Michael Sipel suscitaron reacciones encontradas en la comunidad. La alcaldesa, Lovely Warren, alabó la decisión del juez
y elogió la responsabilidad mostrada hacia los agentes corruptos. Sin embargo, no todos estaban satisfechos con la sentencia. El reverendo Lewis Stewart expresó su decepción por considerar que el castigo no reflejaba adecuadamente la gravedad de la agresión. Esta diferencia de opiniones puso de relieve el debate en curso en torno a la responsabilidad policial y la necesidad de una reforma. El Rochester Police Locust Club, sindicato que representa a los agentes de policía, declaró que el incidente era complicado y presentó un recurso. Esta medida indicaba su desacuerdo con la sentencia del juez y su compromiso de luchar por los derechos e intereses de sus miembros. El proceso de apelación prolongaría aún más la batalla legal y mantendría el caso en el punto de mira de la opinión pública. La interacción entre el agente Michael Sipple y Christopher Pate duró menos de 3 minutos. Sin embargo, las consecuencias de esos pocos minutos repercutirían durante años. A continuación, el caso de Brian Pergande, exteniente del Departamento de Policía de Butler, que recibió un golpe de realidad de un juez sin pelos en la lengua. Todo empezó cuando Pergande detuvo a una mujer en un club de striptease de Milwaukee. Poco se sabía entonces, pero esta detención destaparía una red de corrupción y mala conducta dentro del Departamento de Policía. La Fiscalía acusó a Pergande de tomar fotos inapropiadas de la mujer que había detenido, traspasando la línea de su deber como agente de la ley. En la denuncia penal se alegaba que Pergande había fotografiado en primer plano los pechos cubiertos de la bailarina, lo que constituía una clara violación de su intimidad y un grave abuso de poder. Estas acciones no solo eran poco éticas, sino también ilegales, ya que violaban la confianza depositada en él como agente de policía. Las acusaciones contra Pergande eran escandalosas. ¿Cómo podía caer tan bajo alguien que había jurado proteger y servir? La opinión pública exigió respuestas, y el caso atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación. Durante la investigación, se descubrió que Pergande tenía antecedentes de mala conducta en el Departamento de Policía. Esto suscitó dudas sobre la supervisión y la responsabilidad del departamento. ¿Cómo pudo pasar desapercibido un comportamiento así durante tanto tiempo? Existía una cultura de corrupción en el Departamento de Policía de Butler. A medida que aumentaban las pruebas contra Pergande, el Estado decidió reducir los cargos contra él de delito grave a delito menor. Brian Pergande. Cargo: conducta desordenada. Esta decisión fue recibida con indignación por el público, que creía que Pergande debía enfrentarse a todo el peso de la ley por sus acciones. Muchos consideraron que la reducción de los cargos era un tirón de orejas que no reflejaba la gravedad del delito. A pesar de la reducción de los cargos, el juez que presidía el caso se negó a aceptar un acuerdo con Pergande. El juez se percató de los intentos de restar importancia a la gravedad de las acusaciones y estaba decidido a que Pergande respondiera de sus actos. El caso se dirigía ahora a juicio por un delito grave y lo que estaba en juego era más importante que nunca. A lo largo del proceso, Pergande mantuvo su inocencia, alegando que las fotos habían sido alteradas y ampliadas después de ser tomadas. Sin embargo, las pruebas presentadas en su contra eran irrefutables y no dejaban lugar a dudas. El público esperaba con impaciencia el juicio, con la esperanza de que se hiciera justicia. Además de los cargos penales, Pergande emprendió acciones legales contra el pueblo de Butler y el Departamento de Policía. Alegó que se enfrentaba a represalias por haber denunciado al jefe de policía. Esto añadió otra capa de complejidad al caso, planteando dudas sobre la integridad de todo el departamento. Durante el juicio, el juez asumió el papel de un interrogador implacable, interrogando a Pergande en busca de una admisión de culpabilidad. El juez sabía que una confesión sería crucial para que se hiciera justicia, y Pergande respondiera de sus actos. Con cada pregunta, el juez diseccionaba hábilmente la defensa de Pergande, sacando a la luz las incoherencias y contradicciones de sus afirmaciones. La sala quedó cautivada por el intenso tira y afloja entre el juez y el agente acusado. El juez presionó a Pergande sobre los detalles de la detención y los acontecimientos posteriores. Pergande mantuvo su inocencia, aferrándose a su versión de que las fotos fueron alteradas y ampliadas después de ser tomadas. Pero el juez no quedó convencido. Utilizando las pruebas presentadas por la acusación, el juez desmontó meticulosamente la defensa de Pergande. Se analizaron las fotos y los expertos declararon que no habían sido manipuladas, como afirmaba Pergande. El peso de las pruebas contra él era cada vez más innegable. Al final, la implacable búsqueda de la verdad por parte del juez dio sus frutos. Teniendo en cuenta las pruebas presentadas durante el juicio y los agravantes del caso, el juez dictó sentencia
Pergande fue condenado a 30 días de cárcel por alteración del orden público. Pero las consecuencias no acabaron ahí. Además de la pena de cárcel, Pergande tuvo que pagar las costas judiciales, lo que agravó aún más su castigo. La carga financiera sirvió para recordarle que los actos tienen consecuencias y que Pergande tendría que afrontar las repercusiones de sus decisiones. Brian Pergande, sentencia 30 días de cárcel, pagar las costas judiciales. Gracias por mirar. Haga clic en los vídeos de la pantalla para ver contenidos similares.